Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? ¿Cómo una pequeña aldea junto al río Tíber, fundada según la leyenda por dos hermanos criados por una loba, llegó a forjar el mundo moderno? Imagina ese lugar: colinas, un río y un mito. De esa historia de Rómulo y Remo, que tal vez nunca ocurrió, surgió el poder más increíble de la antigüedad. Roma no nació de la gloria instantánea, sino de la estrategia pura. Mientras otros imperios buscaban conquistas rápidas, Roma construía un sistema: calles rectas, leyes firmes y una idea revolucionaria. El orden romano debía expandirse al mundo entero. Durante siglos conquistaron territorio tras territorio, no solo con la espada, sino con acueductos, caminos y cultura. Cada provincia se romanizaba. Sus dioses, su idioma y sus costumbres se fusionaban con las de Roma, creando algo más que un imperio, una forma de vida. El poder romano no residía solo en sus ejércitos, sino en su mente. El Senado gobernaba con una astucia política formidable, mientras generales como Julio César empujaban las fronteras hasta donde el mapa se desvanecía. Pero irónicamente, cada victoria sembraba las semillas de su propia destrucción. Cuando César cruzó el río Rubicón, no solo desafió al Senado, desafió la esencia misma de Roma. Su asesinato marcó el final sangriento de la República y el nacimiento del imperio. Con su heredero, Augusto, llegó la Pax Romana. 2 siglos de una estabilidad, arte y esplendor nunca antes vistos. Pero bajo esa superficie dorada, el poder tenía grietas. El majestuoso Coliseo, símbolo de grandeza, era también un espejo de control social. El famoso pan y circo. Mientras el pueblo se embriagaba con espectáculos sangrientos, los emperadores consolidaban su dominio sin oposición. A lo largo de los años, el imperio fue cambiando de rostro. Vimos a un Nerón que, según las crónicas, incendió la ciudad para reconstruirla a su imagen y semejanza. A un Trajano que expandió sus límites hasta el máximo histórico. Y a un Constantino que, al trasladar el poder a Bizancio, partió el corazón de Roma en dos. Finalmente, los ejércitos bárbaros derribaron sus murallas. Pero, y aquí está la clave, Roma nunca cayó del todo. Su espíritu, sus ideas sobrevivieron. ¿Cómo lo lograron? Cómo una aldea superó a faraones, griegos y celtas para convertirse en el cimiento de nuestro mundo. Hoy vamos a desentrañar los 3 pilares del poder romano que explican su increíble legado: la máquina de guerra, la arquitectura del orden y el legado eterno. Empecemos con la máquina de guerra. El corazón del poder de Roma era, sin duda, la legión. Pero no imagines solo a un grupo de soldados. Eran ingenieros, constructores y colonos. La clave de su éxito no era solo vencer en el campo de batalla, sino absorber al enemigo. Mientras otros ejércitos luchaban por honor o botín, Roma luchaba por la permanencia. Tras cada victoria, un campamento romano se transformaba en una ciudad, conectando los nuevos territorios a la vasta red del imperio. Su táctica era pura ingeniería bélica. La formación de la tortuga, un escudo impenetrable contra las flechas enemigas, o sus jabalinas, diseñadas para romperse al impactar, impidiendo que el enemigo pudiera lanzarlas de vuelta. Esto no era solo valentía, era una superioridad tecnológica y estratégica abrumadora. El punto de inflexión que lo cambió todo fueron las guerras púnicas. Roma contra Cartago, Aníbal contra Escipión. No fue una simple guerra por territorio, fue una lucha a muerte por el control absoluto del Mediterráneo. Al ganar, Roma se coronó como la única superpotencia del mundo antiguo. Nadie podía hacerle sombra. Pero la fuerza militar no es nada sin una estructura que la sostenga. Y aquí entra el segundo pilar: la arquitectura del orden. La legión construía los muros, pero era el Senado quien construía la sociedad. Roma comprendió algo fundamental: el orden interno era más valioso que todo el oro del mundo. Su mayor invención fue la república, un complejo equilibrio de poder entre cónsules, senadores y asambleas populares. No era perfecta, estaba llena de luchas internas, pero sentó las bases de toda la política occidental. De ahí nacieron las 12 tablas y el concepto de la Lex Romana, la ley romana. Esta ley no era solo para los ciudadanos de Roma,
Era un sistema legal unificado que se aplicaba desde las frías tierras de Bretaña hasta los desiertos de Egipto. Esto generaba confianza y estabilidad. Si tenías un conflicto, había una regla romana para resolverlo. Sin embargo, la República se ahogó en su propio éxito. La ambición desmedida de generales como Sila, Pompeyo y, finalmente, Julio César la destruyó. Cuando un general conseguía que sus tropas le fueran más leales a él que al propio Estado, el sistema colapsó en una serie de guerras civiles devastadoras. La transición de la República al Imperio no fue una elección, fue la solución romana para sobrevivir a su propia autodestrucción, y el verdadero control venía de la logística. El dicho, todos los caminos llevan a Roma, no era una metáfora. Se construyeron más de 80.000 kilómetros de calzadas, diseñadas no para carruajes de lujo, sino para el movimiento rápido de las legiones y el comercio. Eran las autopistas del mundo antiguo, y luego estaban los acueductos. No solo un logro de ingeniería asombroso, sino un símbolo potentísimo. El Estado proveía para sus ciudadanos agua limpia para las ciudades, baños públicos y saneamiento, porque para Roma la salud también era poder. Y por supuesto, no podemos olvidar el panem et circenses, pan y circo. Los romanos entendieron la psicología de las masas a la perfección. Mantén al pueblo alimentado y entretenido en el Coliseo o en el Circo Máximo y no se preocuparán por la política. Fue una herramienta de control social tan brillante como brutal. Esto nos lleva a nuestro último pilar, el legado eterno. El Imperio de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, pero la romanitas, la identidad romana, se quedó para siempre. El latín vulgar, el idioma de los soldados y comerciantes, no murió, simplemente evolucionó. El español que hablamos, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, todos son la prueba viviente de que el idioma de Roma sigue siendo el idioma del poder y la cultura en gran parte del mundo. El derecho romano. Conceptos que hoy nos parecen obvios como la propiedad privada, los contratos o la presunción de inocencia fueron codificados y perfeccionados por Roma. Si estudias derecho hoy, en esencia, estás estudiando las bases que ellos establecieron hace 2000 años. Incluso el cristianismo se expandió gracias a la estructura romana. El emperador Constantino no solo adoptó la fe, sino que la integró en la administración del imperio. Tras la caída de Roma, la Iglesia se convirtió en la heredera de su orden, preservando el conocimiento y la cultura durante la Edad Media. La caída del Imperio Romano no fue un evento de un solo día, sino un proceso lento y doloroso. Un imperio demasiado grande para ser gobernado, crisis económicas, corrupción y la presión constante de los pueblos germánicos en sus fronteras. Pero mientras Roma se convertía en ruinas, la mitad oriental, el Imperio Bizantino con su capital en Constantinopla, duró 1000 años más, manteniendo viva la llama de la cultura griega y romana. La verdad es que Roma nunca fue derrotada del todo, fue reabsorbida. Sus leyes se convirtieron en las leyes de los bárbaros que la conquistaron. Sus títulos nobiliarios fueron adoptados por los nuevos reyes, y sus carreteras se siguieron usando como las principales rutas de comercio medieval. El legado de Roma está en todas partes, en las carreteras que recorremos, en las columnas de nuestros edificios gubernamentales, en el calendario que marca nuestros días. Cada piedra del foro, cada arco del Coliseo, cada ruina iluminada por el sol del atardecer, cuenta una historia de poder, ambición y permanencia. Roma no fue solo un lugar en el mapa, fue y sigue siendo una idea, una visión del mundo que aún persiste, invisible pero eterna. Y si alguna vez tienes la suerte de caminar por sus calles y escuchar el eco de tus pasos entre los templos antiguos, recuerda, no estás en una ciudad muerta. Estás caminando sobre los cimientos del poder más duradero de la historia. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué líder romano crees que fue el más decisivo para su historia? ¿El fundador Rómulo, el conquistador César o el emperador Augusto? Déjame tu elección en los comentarios. Y si te ha gustado esta inmersión en la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje, esta vez a la antigua Grecia. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.